Hola a todos, esto es Para Hombres, conversaciones valiosas, relevantes que tenemos semana a semana con Fernando Fuentes. Bienvenidos sean todos y bienvenido Fer, ¿cómo estás? Muy contento, Vero, muy feliz de poder estar nuevamente platicando contigo y con todos los hombres. Creo que es un momento muy provechoso para todos. Y vamos a entrar inmediatamente a la conversación de esta semana. Yo sé que es un tema muy importante en la vida de todos los hombres. La semana pasada hablamos de la gran responsabilidad que los hombres tienen de gobernar bien sus familias y pues lo feliz que es la vida cuando esto sucede así, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero pues tenemos que decir que muy posiblemente para muchos hombres o quizás para la mayoría de los hombres, pues esta no es su realidad. Seguramente hay hombres que al oír este mensaje pues pueden pensar, no, pues qué bonito suena todo esto, ¿no? Qué bonito eso de gobernar toda la vida maravillosa. Y quizás ellos pueden decir, pero si conocieras mi historia, si supieras cómo es mi vida, sabrías cómo se ha complicado ya demasiado, pues quizás por su culpa o quizás por culpa de alguien más y hoy se encuentran en una situación totalmente desfavorable y lo que debería ser una vida maravillosa, un edificio fuerte, hermoso, bien construido, pues hoy quizás parece solo unas ruinas. Así es que, Fer, en una situación así, en una condición así, ¿qué piensa Dios de esto y cómo pueden los hombres encontrar el ánimo y el rumbo para continuar? Bueno, algo que tenemos que entender y sobre todo si estamos hablando de hombres y estamos hablando con hombres y los hombres hablamos directamente es que cuando uno tiene una ruptura, tiene pues una situación complicada en casa, en el matrimonio, con los hijos, el nombre literal pues sí es fracaso, o sea, sí se ha fracasado en ese tema particular. Aquí la situación es, ¿qué hacemos después del fracaso? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cómo vamos a vivir después del fracaso? Y eso me hace recordar mucho la historia del pródigo, que termina en las ruinas, termina en la miseria, termina comiendo comida de los cerdos, y ahí él está, y no podemos llamarle de otra manera. Era literalmente un fracaso, un mega fracaso, el fracaso más grande de su vida. Pero me encanta porque en la Biblia, Lucas capítulo 15, verso 17 al 19, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y aquí viene la palabra clave. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí yo veo varias cosas. Número uno es, después del fracaso, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Volver en sí. Y cuando vuelves en sí, entonces reaccionas y dices, hey, momento, esto es un fracaso, claro que es un fracaso, ¿y qué voy a hacer después del fracaso? Estoy volviendo en sí, digo, este no es mi lugar, decido no terminar en este lugar, decido hacer algo para salir de este lugar. Y dice, me levantaré, no me voy a quedar donde estoy, no me voy a quedar en este pozo, no me voy a quedar en este problema, no me voy a quedar en este fracaso, me voy a levantar y voy a regresar a casa de mi padre, que se interpreta, voy a regresar a Dios, a la ayuda de Dios, a los principios de Dios. Y lo que sigue también me encanta porque después dice que cuando llegue le voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esto me indica dos cosas. Estoy dispuesto a volver a empezar de cero y de ser necesario estoy dispuesto a volver a empezar de menos cero. Ni siquiera empezar en la posición que empecé, sino aún de más abajo voy a empezar. Ni siquiera quiero ser tu hijo, quiero ser tu jornalero. El precio que tengo que pagar para levantarme de esta situación quizás no va a ser el precio normal, quizás voy a tener que pagar el doble del precio, pero estoy dispuesto a pagarlo si Dios, si el Padre me da una oportunidad. Y yo quiero decirle a los hombres que nos están escuchando, Dios te dice, si estás en un fracaso, tienes la oportunidad, te doy la oportunidad, solamente tienes que volver en sí, tienes que decidir, me voy a levantar y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y fíjate que yo creo que uno de los problemas, ahorita que lo estás mencionando, lo puedo identificar muy claro. Uno de los problemas cuando uno fracasa es que se queda buscando culpables.
y en buscar que si tuvo la culpa esta persona o esta otra, quizás no tratando de sentirse uno mismo tan culpable, a veces se pierde ahí la oportunidad de levantarse. Pero qué importante, pues lo que estás diciendo, no importa si fue culpa mía, si fue culpa de otros, la verdad es que he fracasado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Levantarme. Dios me da la oportunidad de levantarme. Y pues esto me hace pensar cómo la Biblia está llena de ejemplos de personas redimidas por Dios, personas a las que Dios les cambió la historia por completo. Y podríamos casi decir, la Biblia está llena de personas con muchos fracasos que Dios los redimió y los trajo a una historia muy diferente. Su vida, sus recursos, su situación era totalmente desfavorable. Sin embargo, Dios los redimió. Así es que, Fer, me gustaría pedirte que nos expliques un poco más acerca de eso y cómo Dios es un Dios de hombres redimidos. Bueno, la situación también es que como hombres, como personas que somos, tenemos que saber que somos imperfectos. Y todos tarde o temprano vamos a caminar por la senda de los errores y cada uno de los errores va a tener consecuencias. Entonces, como decíamos en la primera parte, se trata de qué vamos a hacer después de esto. Una de las historias que me encanta más de este tema es la historia de David. Y dice que David estaba peleando o decidió ir a pelear una batalla que ni siquiera tenía nada que ver con él. Él no la tenía que pelear. Dios no le mandó pelear esa batalla, pero como sabía que podía y quería, fue de metiche a pelear una pelea que no era suya. Y cuando va a pelear eso, vienen los enemigos y roban su ciudad, se llevan secuestrada a las esposas y a todos los hijos y queman la ciudad. Y cuando se van estos ladrones, llega David y cuando ve el destrozo total, dice que lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, cuando le estamos pasando mal, es obvio que nos lamentamos, es obvio que nos desesperamos, que nos calamos los pelos, que pensamos en el suicidio, como tú dices, quizás buscamos culpables o nos echamos demasiado la culpa y es válido por un momento. Pero eso no nos va a sacar adelante. Encontrar al culpable no nos va a sacar adelante. El llorar hasta que nos falten las fuerzas para llorar no nos va a sacar adelante. El quejarnos no nos va a sacar adelante. Pero cuando a David se le acaban las fuerzas para llorar, entonces se concentra en hacer lo correcto. Y en primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 8, dice, y David le consultó al Señor. David fue a buscar a Dios y le preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Persigo a esta banda de saqueadores? ¿Los puedo atrapar? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. En ese momento David, decidido, dice que sale corriendo con todo el ejército a perseguirlos, al grado que a medio camino un grupo de estos hombres se cansan, pero con los que todavía tenían fuerza siguió adelante. Dijo que David los alcanzó, los hirió durante todo un día. Y dice que David recuperó todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Recuperó a su esposa, recuperó a sus hijos. David lo recuperó todo. Señores, se vale lamentarse, ¿cómo no? Se vale llorar, claro que sí. Se vale amargarse un rato, claro que sí, pero después uno se sacude y busca al Señor y le dice, Dios, dime tú qué es lo que tengo que hacer. Señor, ¿qué hago con esta pérdida que acabo de tener? Puedo esforzarme, puedo luchar por ella, lo voy a recuperar. Y nuevamente le digo a los hombres que están conectados y que nos están escuchando, Dios te trajo a este programa de Esto es para Hombres para decirte todo lo que has perdido lo vas a recuperar. Ve por ello, Dios está contigo, tienes el respaldo de Dios, lo vas a recuperar. Basta ya de la queja. Basta ya del lamento, basta ya de las lágrimas, como ya dije que sí son válidas. Ahora ve y lucha. Sí, va a haber que correr demasiado. Sí, va a haber que cansarse demasiado. Sí, va a haber que invertir espíritu, alma, cuerpo, carácter, temperamento, tiempo, dinero. Va a costar mucho, pero va a valer la pena porque con la ayuda de Dios, yo te profetizo, porque ya está escrito en la Biblia, todo lo vas a recuperar. Y poderosa que es esa parte de ese verso, Fer, que dice, consultó a Dios. Como dices tú, se vale llorar, se vale sufrir, se vale decir es culpa de este o del otro, pero no quedarse estancado, eso es lo que no se vale, sino
consultar a Dios, y cada vez que consultemos a Dios vamos a lograr lo que Dios nos está prometiendo, lo que tú has profetizado basado obviamente en la palabra de Dios. Así es que ese es el camino, consultar a Dios. Ahora, Fer, pues obviamente cada historia es única y esto también es muy importante tenerlo claro, o sea, no estarnos comparando con nadie más. El proceso de cada quien, la vida de cada quien, pues son circunstancias muy diferentes. Sin embargo, Dios es relevante para cualquier historia. Cada historia es única, pero Dios es propicio a todos por igual. Y yo quisiera volverlo a decir, cada historia es única, pero Dios es propicio a todos por igual. Por eso es bien importante, pues, que aprovechemos bien las oportunidades que Dios nos da. Me hace recordar a la mujer de Juan 8:11, que Jesús le dijo, ¿verdad? Esa mujer pecadora estaba a punto de morir a pedradas, pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está el perdón, pero ahí está también la nueva oportunidad. Te doy una nueva oportunidad, pero aprovéchala bien. Entonces, Fer, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aprovechamos bien las nuevas oportunidades que Dios nos da? Bueno, algo que nosotros, igual como hombres, tenemos que entender es que fuimos llamados nosotros a los desafíos. Fuimos llamados a llevar cargas, fuimos llamados a ir a las guerras en esta vida. Y entonces no hay ninguna batalla, no hay ninguna guerra donde no haya bajas. Y las bajas, Dios las tiene presupuestadas y las utiliza para fortalecernos. Entonces, muchas veces, muchas de las cosas que consideramos fracasos son procesos por los cuales Dios nos hace pasar. Y entonces nosotros nos quedamos como volteando el cielo, como diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Es que quiero hacer esta división para decir, hay situaciones que vamos a vivir donde efectivamente somos nosotros los que lo provocamos. Pero hay situaciones que vamos a vivir donde Dios permite que pasemos por cierto tipo de situaciones donde quizás nosotros no somos los responsables y por eso nos enojamos y decimos, bueno, ¿por qué si yo hice las cosas bien? ¿Por qué? Y tratamos de decir que no es nuestra culpa. Bueno, sea cualquiera de las situaciones, siguen siendo guerras, siguen siendo batallas que se tienen que pelear. Y algo que tenemos que saber es no es qué tipo de batalla me toca a mí, sino del lado de quién estoy. Entonces tenemos que saber que las batallas que nosotros peleamos, las peleamos como hijos de Dios y las peleamos como siervos de Dios. Las peleamos como hombres que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, que hemos sido justificados a través de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el Salmo 55, verso 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dice que no vamos a caer. Dice, no nos va a dejar caídos para siempre. Dios siempre nos va a dar la salida. Dios siempre nos va a extender la mano para decir, toma mi mano y juntos vamos a salir de esta situación, sea la que sea. ¿Cómo acabé ahí? Es irrelevante. Si yo caigo en un pozo porque alguien me avienta, si yo caigo en un pozo porque era de noche y no me di cuenta, si yo caigo en un pozo porque alguien me puso una trampa, es irrelevante. Estoy en el pozo. ¿Cómo voy a salir? Dios dice, no te voy a dejar ahí para siempre. Y bueno, las caídas también son constantes en la vida de los hijos de Dios. Dice también su palabra, 7 veces cae el justo, Dios le vuelve a levantar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hay una frase muy cristiana que se dice mucho, ¿verdad? Que Dios nos lleva de victoria en victoria, que nos lleva de triunfo en triunfo. Bueno, esto significa Dios nos lleva de batalla en batalla, Dios nos lleva de lucha en lucha, Dios nos lleva de prueba en prueba, porque no puede haber una victoria si no hay una batalla, no puede haber esa victoria si no hay una guerra. Entonces, tenemos que estar preparados para pelear las batallas cotidianas de la vida. Terminamos una, Dios nos da la victoria, viene la siguiente. Ahora, sí tenemos nosotros que aprovechar la oportunidad que Dios nos da para siempre decir, Señor, si estoy pasando por esto, tú sabes que en mi corazón estaba hacer tu voluntad. No podemos nosotros pretender vivir la vida apartados de Dios y una vez que caemos en el pozo por estar apartado de Dios, decir, Señor, ayúdame, aunque si clamamos a Dios sí nos va a ayudar, pero ese pozo no era necesario. Ese pozo no, Dios no quería que estuviéramos ahí. Entonces, cuando nosotros aprendemos de nuestros errores, aprender de los errores es tan sencillo como decir esto, no lo vuelvas a hacer. Ok, ya cayó en adulterio. Fue un relajo de aquellos, un problemón, quizás todavía no se soluciona,
quizás va a haber restauración, quizás hay perdón, quizás el milagro ya sucedió y hubo restauración de tu matrimonio, y hubo restauración con tus hijos. Viene la siguiente declaración: vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Hombres que están aquí, que han cometido errores, no vuelvan a cometer los mismos errores. Todos los días oren a Dios: Dios, conoces mi vida, conoces mi debilidad, ayúdame a no cometer los mismos errores que ya cometí antes, porque la primera vez es una caída, la segunda vez es una decisión. Yo no puedo deliberadamente decidir, voy a caer en ese pozo que al cabo Dios me va a ayudar. Así no funcionan las cosas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que sembremos bien para pelear bien las batallas, para que realmente podamos ser vencedores a través de Cristo Jesús. Y nuestro destino no es el pozo. Dios, su deseo para nosotros no es que estemos ahí estancados y Él no se goza en vernos sufrir. Él se deleita en hacer misericordia. Y Fer, me gustaría que termináramos con estas dos palabras en la mente, que son ánimo y rumbo. Estas dos palabras, ánimo y rumbo. Y con algún pensamiento que tenga que ver con estas dos palabras, me gustaría que concluyamos en este día y que te dirijas a los hombres. Todo Dios le dijo a Josué, nos lo dice a nosotros el día de hoy: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y se lo dice cuando tiene que ir a conquistar. Me encanta porque Dios también es un coach. A mí me gustaba mucho el deporte, ¿verdad? Es el entrenador que te está animando y te dice: ánimo, mijo, usted puede, esfuércese, sea valiente, no temas. Tienes mi respaldo, tienes mi poder, tienes mis porras. El poder del Espíritu Santo está a nuestro favor. Y el rumbo, pues, es la palabra. La palabra de Dios es el instructivo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer paso a paso para salir de cualquier pozo, y qué es lo que tenemos que hacer paso a paso para no caer en ningún pozo, y nos dice qué tenemos que hacer paso a paso para ir creciendo, edificando, conquistando, hasta que en esta vida y en la eternidad podamos conquistar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, todas las bendiciones, las bondades que Dios tiene para nosotros en esta vida y en la eternidad. La vida día con día es un reto, pero con Dios vamos en victoria, vamos en triunfo. Fer, ora por los hombres que están aquí conectados, por favor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los hombres. Señor, hombres que te buscan, que te aman, que tratan de hacer tu voluntad. Tú conoces nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras debilidades, las tentaciones. Clamamos a ti, Dios, clamamos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que nos guíe en el camino de la verdad, que es la palabra, que es Jesucristo, porque queremos hacer bien las cosas para glorificarte a ti. Queremos hacer bien las cosas por nuestra casa, por nuestra familia. Queremos hacer bien las cosas por nosotros, sabiendo, Señor, que en tu perfecta voluntad está que cada uno de los hombres tenga esa vida en abundancia que tú has prometido en esta tierra, y en el siglo venidero la vida eterna. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, su trabajo, todo lo que son y representan hombres, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues este espacio es para todos los hombres. Compartamos con todos los que conocemos y sabemos que con Dios siempre hay una vida mejor, siempre hay una vida bendecida. Fer, muchas gracias por acompañarnos a este espacio. Esto es para hombres. Una vez más, gracias a ti, Vero, por la oportunidad, y saludos y bendiciones a todos los hombres que nos han visto el día de hoy. Que estén muy bien. Bye, bye.